Estamos viviendo unos días muy significativos en lo económico, con muchas medidas enfocadas a tratar de ayudar a los españoles a hacer frente a la elevada inflación. Por eso, como cada domingo, queremos analizar la actualidad económica y queremos hacerlo con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, Juan Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Juan, tengo la sensación de que llevamos unas cuantas semanas ya explotándote con muchos temas muy importantes, que hemos tenido un mes de septiembre muy potente y a ver cómo viene este octubre que acabamos de iniciar. Y te quiero preguntar por, evidentemente, esa medida anunciada por parte del Gobierno con la rebaja de IRPF a las rentas más bajas, a las que están por debajo de los 21.000 euros, y también con otra pata que en cambio afecta a muy poquita gente, que es la de la subida del impuesto de patrimonio, pues que va a afectar a apenas unos cuantos miles de españoles. Juan, hay una sensación de que hay una ayuda económica evidente, pero también de que se busca algo más, es decir, votos con estas medidas. Efectivamente, al gobierno, a Pedro Sánchez le ha costado muchísimo pasar por el aro, ¿no? y acabar pues retocando el IRPF, que es algo a lo que se había opuesto en los últimos meses, ¿no? Desde que arrancó la crisis de la guerra. Finalmente ha tenido que hacerlo por diversos motivos, entre otros por la presión de sus propios varones. Ahora bien, una vez que ha tenido que retocar y rebajar un tramo de IRPF, está claro que lo va a aprovechar en beneficio propio, teniendo en cuenta que se avecina un año electoral con elecciones municipales, autonómicas y finalmente las nacionales. Lo que vamos a ver a partir de ahora en los mítines, en los actos de los ministros económicos, fundamentalmente va a ser que el gobierno va a vender no tanto una bajada de impuestos, sino una bajada de impuestos dirigida solamente a quien más lo merece, es decir, a las rentas bajas, a las clases menos pudientes. Esa bajada de impuestos tan focalizada la van a contraponer evidentemente con otro mensaje, es decir, por un lado ayudamos a quien se lo merece y castigamos a quien también se lo merece, es decir, a los ricos, a los grandes patrimonios y a las grandes empresas, que son las que van a tener que soportar ese impuesto a las, por un lado el de las grandes fortunas, por otro lado el que va a afectar a las energéticas y a las petroleras. Hay que tener en cuenta que hay un caladero de votos muy importante en esos tramos más inferiores de renta. Según las últimas cifras de la agencia tributaria, se habla pues aproximadamente de que hay en torno a 8 millones de contribuyentes que ganan por debajo de, que tienen un salario inferior a 21.000 euros. 8 millones de potenciales votos para Sánchez. 8 millones de potenciales votos, Juan, con estas medidas que estamos conociendo en las últimas semanas. Quiero preguntarte si en las medidas que estamos viendo, cuánto hay de la firma de Podemos, pero cuánto también se podría ver en el Partido Popular. Empezamos por Podemos porque hemos visto en las últimas semanas pues ese impuesto que decías a las energéticas, a la banca, a las grandes fortunas, el llamado impuesto a los ricos. Ahora también estas ayudas en forma de rebaja de IRPF a las rentas más bajas. La verdad que viendo esto y también el discurso que se entona en torno a estas medidas, uno ve un claro signo político ahí detrás. Es clarísimo, solamente basta con repescar el acuerdo del gobierno de coalición para ver que la formación morada, el ala morada del gobierno, ha logrado pues introducir pues buena parte de sus mayores reivindicaciones, de sus grandes reivindicaciones en materia fiscal. La principal es ese impuesto a los ricos, a los grandes patrimonios. La segunda es ese doble impuesto dirigido pues a los empresarios más odiados, entre comillas, por Unidas Podemos. Unos son los banqueros y otros son las empresas energéticas, tanto las eléctricas como las petroleras. Y luego hay otro signo evidente, es decir, que el que Podemos ha logrado que no se bajen los impuestos, o que se bajen muy poquito, en este caso solamente las rentas bajas. Lo que vamos a ver a partir de ahora es no solamente a los ministros económicos del gobierno, como decíamos antes, vendiendo pues esa idea de que de cara a las elecciones de que han bajado los impuestos, sino vamos a ver una batalla evidente por el relato, porque evidentemente tanto Yolanda Díaz como el resto de candidatos a las elecciones de Unidas Podemos van a intentar colgarse la medalla, cosa que va a intentar también apropiarse en beneficio propio el presidente del gobierno. Así que vamos a vivir, nos esperan unas jornadas muy interesantes de cara a los comicios del año que viene. Tenemos esa parte y luego también te mencionaba el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que también pues ha lanzado varias propuestas económicas en los últimos meses, lo vemos también en aquel famoso debate en el Senado de hace unas semanas, y entre medias no sé si se puede decir que hay algunos de esos ingredientes, de esas ideas de Alberto Núñez Feijóo que se pueden ver reflejadas también en algunas de las ideas que luego que se apropia el propio gobierno. No sé si esto es exagerado o yo si creo se puede que no. decir hasta Yo eso. creo que no ha habido ningún guiño, es decir, si Sánchez hubiera podido eludir tocar el IRPF, no lo habría hecho, y si lo ha hecho ha sido básicamente por la presión de sus propios varones. Es decir, aquí ya sabemos que fue Ayuso en Madrid la que inició esa campaña de bajar de impuestos
y fueron cayendo poco a poco pues otros varones autonómicos, en este caso del PP, primero Andalucía y luego lo va a hacer Murcia y también Galicia. Ahora bien, ha sido la presión de sus varones, tanto en Aragón como sobre todo en Valencia, la que ha obligado a Sánchez a dar ese paso y a tocar el IRPF. Sí es cierto que hay una coincidencia, antes hablamos de los requisitos que había en el pacto de coalición por parte de Podemos, hay otro documento que merece la pena rescatar en este momento, que es el que presentó, el que le llevó a la Moncloa Alberto Núñez Feijóo, la primera vez que se vieron cuando él era presidente del PP el pasado 7 de abril. En ese documento es cierto que Núñez Feijóo ya le presentaba, le proponía una medida que se parecía muchísimo a lo que aprobó este martes, a lo que anunció la ministra Montero, es decir, Feijóo en su día pues ya hablaba de la idea de tocarle el IRPF, focalizar las ayudas vía fiscal para intentar que se beneficiaran de la mejor manera posible pues los núcleos de población más afectados por la inflación. Eso no ocurrió y ahora solamente cabe preguntarse una cosa, es decir, ¿cómo se habría comportado la economía si en ese momento pues el gobierno hubiera subido parte de las tesis del PP y se hubiera llevado a cabo una bajada más intensa de los impuestos? Ya es imposible saberlo. El gobierno lo que hizo paralelamente fue pues apostar por otro tipo de ayudas, como la subvención de los carburantes, que el tiempo ha demostrado que tampoco es la más efectiva. Precisamente ahora que hablas de los tiempos, quiero seguir preguntándote un poquito por esto, por las medidas contrapuestas del gobierno con la oposición, también con Unidas Podemos, porque es verdad que al final se deja pasar mucho tiempo hasta que se adoptan las medidas. Lo hemos visto con los carburantes, el precio de la luz, del gas, ya lo teníamos hace un año y medio, pero por ejemplo también estamos viendo como esa inflación, llevamos meses con ella y al final se acaban adoptando medidas con, digamos, no sé si decir muchos meses de retraso. Esto está calculado, entre comillas, ¿hay algún motivo detrás para que se haga tan tarde? Porque vemos también como la recaudación va aumentando, etcétera. O sea, al final uno se pregunta, ¿no se podrían haber adoptado estas medidas antes? ¿O...? Bueno, evidentemente, hay que partir de un hecho, es decir, que vivimos en una situación muy especial, saliendo de una pandemia y afrontando una guerra, que ha puesto patas arriba, sobre todo el mercado energético, es decir, que entiendo que los políticos pues tienen que ir actuando sobre la marcha. Ahora bien, es verdad que parte de las medidas que ha tomado el gobierno pues desprenden cierto tufo ideológico, es decir, que es evidentemente por qué Sánchez no le hizo caso a Feijóo ese 7 de abril y por qué no hizo suyas algunas propuestas, pues que no concordaban tanto con su forma de pensar. Como te decía antes, eso ya va a ser imposible de comprobar que hubiera pasado, porque esa medida no se tomó y ahora estamos donde estamos pues con una inflación que está empezando a remitir, pero que sigue en niveles preocupantemente altos. Y por último, Juan, una pregunta sobre los últimos datos que hemos conocido, con los últimos días del mes de septiembre, que cerraba además con esos muy malos datos de la bolsa del IBEX, como contábamos en Voz Populi el pasado viernes, y también con un dato de la inflación, que al final es lo que sigue preocupando muchísimo a la ciudadanía, en los que hemos visto como en la eurozona ha superado por primera vez el 10%, y vemos a España como dentro de esa estadística pues se sitúa ligeramente por debajo de la media. No sé si estamos, digamos, ya en el pico de la montaña de la inflación o en qué punto estamos ahora mismo. Parece que hemos alcanzado el pico y esta semana hemos tenido dos noticias por parte del INE, dos datos, uno bueno y uno menos bueno. El mejor es que la inflación empieza a remitir, después de tocar ese techo del 10,5 ha remitido 1,5 puntos y logró cerrar el pasado mes en el 9%. ¿Es un buen dato? Evidentemente no, una inflación del 9% sigue siendo disparatada. Y luego hay un dato menos bueno, que se esconde en la estadística, que es el de la inflación subyacente. Este indicador lo que no contempla es la evolución de los precios energéticos y los alimentos frescos, que son mucho más volátiles. En este caso, mientras que la inflación, el dato global, bajaba 1,5 puntos, la subyacente solamente ha bajado 2 puntos y sigue en un nivel muy alto, en el 6,5%. Eso quiere decir que mientras que los precios de la energía van remitiendo, afortunadamente, poco a poco, el resto de alimentos básicos, el resto de artículos de la cesta de la compra básica de los hogares, siguen en niveles muy altos y va a ser muy complicado que empiecen a abaratarse con el tiempo. De ahí la acción de los bancos centrales para intentar de alguna manera pues provocar esa especie de contracción del consumo que tire hacia atrás de los precios. Bueno, pues Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como cada domingo analizamos la economía y vemos que además es más que necesario en estas semanas tan turbulentas y con tantas noticias. Muchas gracias, como siempre, por darnos todas las claves. A vosotros, gracias, como siempre. Y por último, como cada domingo, queremos despedirnos en Barra Libre, como lo hacemos siempre, con la película de nuestro compañero Borja Negrete. Juan, si te digo un personaje muy conocido en Francia hace ya unos cuantos siglos y con una nariz muy puntiaguda, hablábamos del
pico de la montaña, ahora es el pico de la nariz. Buena elección de Borja, ¿no? Buena elección de Borja. Hablamos de Cyrano de Bergerac, pero no de la famosa película con Depardieu, sino una versión bastante anterior, cine en blanco y negrete. Con eso te despedimos barra libre y volveremos como siempre con más contenidos que ya saben tienen disponibles en nuestras redes sociales y en vozpopuli.com. Dejen sus menesteres a un lado, la hora del cine ha llegado. Con brío me dispongo a anunciar la película de la que hemos de hablar. No apta para cobardes, maleantes ni usureros, solo para pendencieros y almas de bravo corazón. Me refiero, por supuesto, al honesto caballero don Cyrano. La historia de Cyrano de Bergerac, basada en la obra de teatro de Edmond Rostand, ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones, pero la primera versión que causó impacto y reconocimiento por parte de la crítica es la que dirigió Michael Gordon en 1950. La película cuenta la historia de un desamor. Cyrano está enamorado de Roxane, al igual que su amigo, Christian, pero este, que posee todo el atractivo del que carece Cyrano, que es un hombre a una nariz pegado, como cantara Quevedo, no sabe cómo cortejarla. Cyrano acude en ayuda de su amigo, carente de todo talento para la poesía y la retórica, prestándole sus palabras y sensibilidad para escribir cartas de amor. Roxane se enamora de la persona que escribe las cartas, convencida de que es Christian. José Ferrer da vida al protagonista. Este actor, de origen puertorriqueño, ya había triunfado en Broadway por el mismo papel. De hecho, ganó un premio Tony por su trabajo en el teatro y también un Oscar por su rol en esta película. Ferrer consigue transmitir toda la bravura del personaje, para el que el autor se inspiró en Los Tres Mosqueteros de Dumas, pero también la melancolía que le provoca su situación. La historia de Cyrano ha sido adaptada en múltiples ocasiones y nos ha brindado grandes interpretaciones como la de Gerard Depardieu en la película de 1990. El gran actor español José Luis Gil también se enfundó la sobresaliente nariz del personaje para representarlo en el teatro, donde brindó una excelente actuación. Cyrano de Bergerac es la historia del patito feo. Como él, miles de personas hoy tienen baja autoestima por su aspecto físico. De hecho, hay estudios que señalan que la edad media para hacerse operaciones estéticas ha bajado a los 20 años. Pero Cyrano es mucho más que una nariz protuberante. Es alguien capaz de vencer a 100 hombres con la espada, de hallar los más bellos versos y de sacrificar su propia felicidad por la mujer que ama. ¿Quién fuera Cyrano y así ponerme, si me place, el sombrero al revés, batirme por capricho o hacerme un entremés, trabajar sin afán de gloria o de fortuna, imaginar que marcho a conquistar la luna?